Amables amigos, a todos Dios les guarde y les bendiga ricamente. Televidentes de aquí de la comunidad, de la provincia, de la región oriental, del país y el mundo, hasta donde pueda llegar esta señal, o los que nos van a mirar de manera diferida por las redes sociales, que la bendición grande del Señor alcance sus vidas y sus hogares. Estamos muy felices de tener la oportunidad de una nueva entrega aquí de Pueblo Mío Despierta, su programa cristiano semanal, jueves y viernes 6 a 7 de la tarde. Así es que sintonícenos también los viernes en este mismo horario. Lo que vamos a hacer inmediatamente es encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial para que Él dirija toda esta programación y bendiga la exposición de su palabra. La primera parte del programa estaremos agotando el turno de la predicación de la palabra y luego hay una sección muy interesante, por lo que les recomendamos mantenerse allí en sintonía durante toda la hora de nuestra programación. Y ahora sí, hablamos con el Señor y así le decimos: Padre, te damos gracias por lo que ha sido el día de hoy, por sus muchas bendiciones y protección. Ahora, al comenzar nuestro programa, el programa de todos, que sea para edificación espiritual y grande bendición alcance las vidas de todos los que están en sintonía. Nos ponemos en sus manos para que la bendición de su palabra sea también pues referida a nuestras propias vidas, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que queremos es que nosotros podamos estar preparados para ese gran evento, ese gran acontecimiento. Por varias semanas hemos agotado el serial de la globalización, temas sobre la globalización o el nuevo orden mundial, que incluye también el ataque a la divina y santa ley de Dios. Y dentro de ellos hemos mirado los ataques que se harán a el día de reposo bíblico, que es el Santo Sábado. Hemos también identificado los poderes de Apocalipsis 13, que en este juego de las edades, en la parte final, son los actores principales. Hoy quisiéramos hacer una amonestación clara y sincera en el orden de lo que tiene que ver con la preparación para estos eventos. Si como la palabra profética más segura señala, esto habrá de ocurrir y habrá de ocurrir con certeza, entonces es necesario, es menester que usted y yo sepamos cómo prepararnos y cómo estar alertas. Quisiera, por lo tanto, utilizar las Escrituras y les invito a que vayamos al libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Y del libro de Daniel vamos a leer el capítulo número 12, versículo número 1, reza de la siguiente palabra, citamos: En aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La Biblia dice que en el tiempo del fin se levantará un personaje de nombre Miguel para defender al pueblo de Dios. Atención, la palabra Miguel o el nombre Miguel en hebreo quiere decir el que es igual a Dios. Estamos hablando de el Hijo de Dios, de Cristo, el mismo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y está en el cielo. Miguel es un sinónimo de Dios, es Cristo, porque es el que es igual a Dios, el significado. Dice que se levantará para defender a su pueblo en medio de un tiempo de angustia inusitado, inédito, porque la palabra dice, cual nunca hubo ni habrá jamás. Ustedes pueden pensar en grandes calamidades, por ejemplo, que han acontecido en el mundo. Usted revisa la historia y yo les voy a citar 2 o 3. A esta lista ustedes pueden sumarle algunas más. Por ejemplo, las 2 guerras mundiales en el siglo XX. Eventos que dejaron en total más de 60 millones de muertos. El genocidio nazi, por ejemplo. La matanza en Ruanda.
también en el siglo pasado, a finales del siglo XX. Y fueron eventos realmente dramáticos en la historia. Y la Biblia me dice, sin embargo, que la crisis final que aguarda al planeta será un tiempo de angustia superior a cualquiera que haya ocurrido antes o después. O sea que esta crisis mundial que aguarda al planeta será superior a estos acontecimientos que hemos mencionado, las guerras mundiales, la gran matanza en Ruanda y cualquier desgracia o cataclismo que haya ocurrido a nivel mundial. Esta crisis mundial, esta crisis de los siglos que habla la palabra, la superará con creces, porque se está hablando ya de la etapa definitoria cuando Cristo esté por regresar a este mundo. Los cimientos del planeta entero serán conmovidos y la salvación de Jehová será presente solamente en sus seguidores, en sus fieles. Yo quiero leer un poquito más adelante en el versículo 3 y luego el versículo 10, en el mismo capítulo 12, la Biblia refiere lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Habrá, de acuerdo a la Biblia aquí, entendidos que van a resplandecer. Y ahora sí, el versículo número 10 dice la palabra lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo voy a repetir esa última línea del versículo 10, estamos en Daniel 12, capítulo 12, versículo 10. Voy a repetir esa última línea. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La Biblia dice que habrá un desconocimiento absoluto casi de todos los que la Biblia llama impíos, los cuales no van a entender, pero los entendidos comprenderán. Ustedes saben, mis queridos amables y amigos televidentes, que la gente no está interpretando las señales de los tiempos. Y en un momento Jesús a los fariseos, que estaban en una actitud similar a lo que está pasando en el globo terráqueo hoy día, Jesús les dijo: ustedes son unos hipócritas porque pueden entender la señal meteorológica cuando va a llover, por ejemplo, que ven la nublazón en cierta parte de las nubes y la gente dice, bueno, esa agua va a caer, va a llover. También la gente dice, va a hacer frío esta noche porque mira cómo están las nubes y demás cosas. O sea que el Señor les dice, ustedes pueden interpretar las señales meteorológicas, sin embargo son tan ignorantes para comprender las señales de los tiempos. Y aquí Daniel dice que los impíos no van a entender. ¿Me puede usted creer que la gente no sabe lo que está significando los acontecimientos que se están dando en diferentes órdenes alrededor del mundo? La gente común, y básicamente como dice la palabra, el impío, no está interpretando las señales, por ejemplo, en el orden de los desastres naturales, el movimiento de los países y de los ejércitos, la debacle de la economía. La gente no está interpretando la corrupción moral existente. Los impíos no están interpretando la inseguridad social y ciudadana. La gente común que no estudia la palabra no está interpretando la corrupción, no de un gobierno en particular de un país, sino a nivel general, el desafecto, la falta de comprensión, la falta de identificarse uno con el otro, el abuso y la esclavitud del hombre por el hombre. No lo están interpretando, pero voy un poquito más conciso. La gente en el mundo ni siquiera está interpretando que en el mes de junio del año 2015, va a ser ahora 2 años, en los Estados Unidos, por votación de la Corte Suprema de esa gran nación, se decide que las personas pueden estar legítimamente unidas
expidiéndole certificado de casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y esto totalmente legítimo. Y la humanidad no ha entendido que esto es señal de los tiempos y que la Biblia había predicho que una condición semejante estaría ocurriendo justamente en el planeta previo al evento que estamos anunciando, la venida de Cristo en majestad y gloria para poner fin al estado de cosas en este planeta como hoy lo conocemos. Por eso es que Daniel dice que no entenderán y la gente lo está interpretando como una simple medida de la Corte Suprema, tal vez caprichosa, que están motivándose por presiones de grupos sociales, la agenda LGTB, de los gays, las lesbianas, los bisexuales y los transgéneros, y están entendiendo que esto cae en el marco de lo que es la producción de una cultura que está ya pues dejando lo que es lo anterior, lo desfasado, y lo que pasa es que el modernismo nos está adecuando con los tiempos y por ende lo ven sumamente normal. El Señor declara en su palabra, en el Génesis, que dos instituciones fueron legítimamente formalizadas en la primera semana de la creación. Creo que en el pasado hemos visto un poquito de eso, pero así a manera de reseña y una sintaxis breve de esto, les quiero decir, una síntesis breve, que en el sexto día el Señor estableció la pareja edénica Adán y Eva y los formó estableciendo el matrimonio. Y el séptimo día, al día siguiente de esa semana literal de 24 horas por día, al día siguiente, como hemos estudiado ya aquí en temas anteriores, el Señor aparta el séptimo día, el Shabbat, que le llamamos sábado en nuestro lenguaje, y lo declara apartado, santo, único, reservado para la adoración y para la dedicación a las cosas espirituales de manera muy particular y específica. Y eso está allí en la primera semana de la creación. ¿Qué ha hecho el hombre? Que estas dos columnas, estos dos baluartes, estos dos principios, estas dos torres erigidas, levantadas la primera semana de la creación, burdamente han sido combatidas y atacadas por el humanismo, por el secularismo, por la falsa teología, por los gobiernos, con el aplauso inclusive de amplios sectores asombrosamente llamados religiosos. Así es que la primera de estas columnas, que es la familia, compuesta por hombre, mujer, la pareja de esposos, ya ha sido tambaleada porque por decreto de Corte Suprema fue echada abajo. Y pronto verán ustedes que igual como ocurrió el 30 de septiembre, el 11 de septiembre del 2001, que cuando una de estas torres allá, las Torres Gemelas, en el World Trade Center en Nueva York, cuando una de las torres sucumbió, al poco tiempo colapsó también la segunda torre. Humanamente ha colapsado esa torre que se llama familia o matrimonio en Estados Unidos y en muchísimos otros países. Pero a los fines de Dios, de su palabra, de su ley y de sus principios, esa torre se mantiene firme, erigida y estable y será así por siempre. De igual manera, hay una intención maliciosa de socavar la segunda torre que junto como principio fue establecida en la primera semana de la creación. Y ese séptimo día, el sábado, que constituye también un parámetro de referencia donde se señala a Dios como creador y nosotros, criaturas, súbditos, que debemos rendirle pleitesía, adoración y gratitud a nuestro Dios, también se pretende que sea violentada. Y dentro del esquema genérico de lo que es la globalización, hay una intención bien definida, y hacemos la denuncia en el nombre del Señor, de alterar los mandamientos de Dios
y suponer que es suplantable la ley de Dios, el cuarto mandamiento y el santo sábado. Pero hablando de entender y de no entender, porque como dice la palabra, los entendidos comprenderán, pero los impíos no entenderán. Quisiera que esa misma expresión la buscáramos en Mateo capítulo 24, versículo 39, pero yo quisiera leer desde el versículo 37 en adelante de Mateo capítulo 24. Esto es lo que dice la palabra. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, de Cristo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahora el importantísimo versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo pudiéramos ponerlo paralelo con el versículo que recién leímos de Daniel, donde dice que los impíos no comprenderán, no entenderán los impíos. Aquí dice este texto, capítulo 24 de Mateo, repito, versículo 39, que no entendieron hasta que la generación de los antediluvianos, a pesar de que Noé, su familia, la Biblia establece que por 120 años estuvieron advirtiéndole a la generación de su tiempo del cataclismo inminente que vendría y que la palabra de Jehová había establecido que habrían de ser aniquilados todos aquellos que no obedecieran. Sin embargo, catalogaron a Noé como un decrépito loco, despistado, al cual no había que hacerle caso. Sin embargo, en el momento en que Dios cumple su palabra, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, sino que da un espacio de tiempo para que todos se arrepientan y vengan a estar a cuentas con Él. Es un momento de oportunidad y gracia que el Señor da y la gente lo malusa y abusa de ese tiempo de gracia, suponiendo que nunca van a ocurrir los juicios señalados por Dios a través de sus profetas y en su palabra. Así es que la Biblia dice aquí que no entendieron hasta que, y yo quiero enfatizar, y yo quiero puntualizar en ese hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Quiere decir que hubo un momento en que sí entendieron. El hasta que quiere decir que no comprendieron hasta y de ahí en adelante sí entendieron. Pero ¿cuándo entendieron? De acuerdo a la Biblia, cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuándo entendieron? Cuando ya no había oportunidad. ¿Cuándo entendieron? Cuando la gracia, la puerta de la misericordia, en el caso de ellos la puerta del arca, fue cerrada. Entonces comprendieron que Dios tenía razón a través de la predicación de Noé. Mis queridos amigos, yo les exhorto en el nombre del Señor que nosotros busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Yo les exhorto, mis queridos amigos televidentes, que no esperemos que la gracia, la oportunidad se termine. Que nosotros no seamos tan torpes como los antediluvianos, que no entendamos hasta que venga la crisis final. Porque Dios tiene una gracia para el planeta Tierra que la va a cerrar. La Biblia establece que cuando el Señor venga a la tierra, ya no habrá un segundo tiempo de gracia, antes ya habrá terminado. Y cuando Dios y Cristo terminen esa oportunidad, la gracia habrá terminado para siempre. Y lo que va a venir sobre la tierra son juicios a manera de plagas. En el Evangelio de Lucas, el capítulo número 17, dice la palabra en los versículos 24 y siguientes: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también la venida del Hijo del Hombre en su día. Mucha gente se va a quedar esperando un tiempo mejor y va a ser sorprendido
tal vez con la muerte, tal vez con los castigos que Dios va a permitir que ocurran, o tal vez con la misma venida de Cristo. Porque como fue en los días de Noé, recalca otra vez aquí, así será también en los días del Hijo del Hombre. Estoy leyendo Lucas 17, capítulo 26. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Leamos además el 28 y el 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estos eventos están muy próximos a ocurrir, pero hay un evento que podría ocurrir inclusive de manera inesperada, y es nuestro pasar por este mundo, es la muerte, sobre la cual nosotros no tenemos control. No importa que usted sea una persona joven, porque las circunstancias y eventualidades le pueden llegar a cualquiera. Amigo, yo quiero exhortarte a prepararte buscando de Dios, no esperando hasta que, eso es muy peligroso, entender en el momento cuando ya no hay chance. Es el momento de entender que si tú, mi querido amigo televidente, estás en sintonía con nuestro programa en este momento, se debe a una simple razón. Dios ha permitido que así sea, porque en el marco de las cosas espirituales no hay casualidades, hay causalidades. O sea, una causa por la cual ocurren las cosas en el plan estipulado y establecido por Dios para tu vida. Porque Dios tiene establecido un plan para ti, y es muy bueno que lo sepas, y tiene planes de cosas buenas para ti, pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Y el plan redentivo ha sido elaborado desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en él cree tenga opción de salvación. Obviamente tiene que creer, y creer es sinónimo de obediencia. Por lo tanto, tenemos que buscar de Dios. La palabra dice, buscadle mientras pueda ser hallado. Dice también la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y también dice la palabra en Isaías, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el llamado del Señor es persistente, pero no es eterno. Llega un momento en que tú encalleces, endureces tu corazón y cauterizas tu conciencia al punto tal que te haces un bloqueo y ya no le permites a la acción regenerante del Espíritu Santo, que es la que convence de pecado, llegar hasta ti, y por lo tanto el Señor no te va a forzar a hacer las cosas que tú debes hacer. El Señor está a la puerta y llama, pero nunca esperes que Dios va a tirar la puerta. Nunca esperes que Dios la va a echar abajo la puerta. Por eso esto es una invitación de libre albedrío. Y si Dios no lo hace, un humilde pecador humano como lo eres tú, tampoco puede forzarte. Tampoco yo ni ningún otro mensajero de la palabra puede obligarte a que tú en tu libre conciencia tomes las decisiones importantes que deben ser tomadas. Pero una cosa sí hacemos, en el nombre del Señor Jesús, extenderte la invitación. Y la invitación es ahora, y no lo mires como que es una invitación humana. Míralo como que Dios está hablando como lo ha hecho siempre a través de canales de medios humanos para transmitir su mensaje a tu vida y a tu hogar. La palabra está llena de promesas hermosas para ti, incluyendo la siguiente que dice, venid y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tus pecados fueren realmente rojos, llegarán a ser como la limpia y blanca nieve. Mi amigo querido, no se trata de cuán pecador tú hayas sido,
Se trata de cuán dispuesto tú estás a permitir que la acción de limpieza de parte del Señor produzca y haga el trabajo en su vida. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero repito, esto debe ser una acción personal. Tú debes permitirlo. Cristo viene en majestad y gloria. El mundo, como lo conocemos hoy, pronto dejará de existir porque las profecías dicen que los acontecimientos finales antes que el Señor venga eran y debían ser los acontecimientos que estamos viendo en el mundo social, en el mundo climatológico, en lo económico, en lo político y hasta en lo religioso, donde se nota una intención para salvar al mundo a través de acuerdos de iglesias con iglesias, lo que se llama el movimiento ecuménico, pero no es otra cosa que una intención de unificar intereses para establecer un mundo alejado de las leyes de Dios. El Señor sí quiere unidad, pero basamentada en la plataforma de la verdad. Lo que quiero decir es lo siguiente, y ya lo hemos enfatizado antes. Todo está listo, todo está puesto, la mesa está servida, los acontecimientos se están dando, las naciones están listas, los gobernantes están listos, las bestias que representan sistemas de gobierno están listos. Pero la gran pregunta, ¿y tú estás listo? Y Dios espera por ti. El Señor espera una respuesta de tu parte en esta etapa definitoria de la historia humana. Y quiero que sepas que nadie tendrá excusa, porque todo el que está mirando este programa televisivo, todo aquel que lo habrá de ver de manera diferida a través de las redes o cualquier mecanismo de la tecnología de hoy, y se confronte con esta invitación de parte del Señor, a través de siervo humilde como somos nosotros, diciéndole, es el momento de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Cristo Jesús viene en majestad y gloria. Es el momento del arrepentimiento. Es el momento de permitir que Él pueda hacer el trabajo de permear en tu vida y de hacer la profilaxis o limpieza en tu corazón, cambiando el corazón de piedra y dándote un corazón de carne susceptible a la voz del Espíritu de Dios. Es el momento que entiendas que la gracia salvadora, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, se manifiesta a través de la obediencia a los 10 mandamientos como están en la Biblia. Y es bueno que lo sepas. Y es bueno que sepas también que el Señor, con brazos abiertos, nuestro Padre amante, está esperando por tu reacción, para que entiendas que ha llegado el momento de prepararte. Pídele al Señor, junto con tu familia en tu casa, que te ayude, que te bendiga y que te permita conocer su voluntad. Has escuchado que Dios te está esperando y te está esperando aquí y ahora. Pídele a Dios que te muestre su santo camino y su divina voluntad para que tú la sigas y para que tú le obedezcas. Entonces sí, estarás listo para la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el retorno de Cristo, estarás listo para ese evento. Y si viene la crisis en el momento en que todavía estás con vida en esta tierra, porque la esperamos muy pronto, también el Señor será tu escudo y tu salvaguarda, porque como leímos al principio, tiempo de angustia vendrá, pero Miguel está para defender a su pueblo, todos aquellos que se hallen escritos en el libro. Quiero pedirle al Señor Dios Padre eterno, bendición para ti y tu casa, y para que te fortalezcas a estar listo, buscando a Dios. Lee tu Biblia, te aconsejo que leas tu Biblia y pidas sabiduría de Dios. Pídele también en oración al Señor que te muestre el camino de su voluntad y que te ayude a estar en contacto con su palabra integral, entendiéndola correctamente. Pídele al Señor que te dé la fuerza para vivir una vida que esté de acuerdo a su voluntad y puedas ser encontrado en el libro de la vida donde están escritos todos los salvados. Oramos en tu favor y así le decimos al Señor. Nuestro Dios, le pedimos bendición para todos nuestros amigos televidentes, para ellos y para sus familias. Dales corazón sincero para entender la necesidad que tienen de arrepentirse, pedir perdón por sus pecados y abandonarlos. Dales la capacidad
para entender que los amas, pero que tienen que tomar una decisión voluntariamente personal ellos mismos. Dale, Señor, la posibilidad de encontrarte antes que termine la oportunidad. Gracias por escucharnos. En nombre del Cristo de la gloria hacemos esta plegaria y decimos amén. Muchas gracias. Que la bendición del Señor more con ustedes ahora y siempre. Nos veremos en la próxima entrega. Ahora vamos a hacer un corte y vamos a tener una participación especial y continuamos con el resto de nuestra programación en aquí su programa Pueblo Mío Despierta. Oh, si pudiese hablar la lengua de Can, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Can, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. El Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh,
cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo Hermosa canción, dice la letra de esa canción: oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, cuán hermosa es esa tierra. No hay palabras para descifrar la hermosura de la tierra de Canaán, pero tenemos la esperanza en nuestro Dios de que pronto podemos estar en la tierra de Canaán, del Canaán celestial. Hermosa canción para la honra y la gloria de nuestro Dios. Sí, ahora estamos agradeciéndole aquí a nuestro evangelista Leonardo Robles por tan importantísimo tema y ese llamado que le ha dado a cada uno de ustedes. Es muy importante que meditemos en el tiempo en que estamos viviendo. El Señor viene pronto. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, al Padre que está sentado en el trono, y a su Hijo Jesucristo, quien vino y murió y resucitó y ascendió a los cielos e intercede por nosotros y está pronto a venir. A ese Cristo sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a continuar con la segunda parte de este programa en esta tarde, que es muy importante, de salud. En esta tarde vamos a hablarle con el doctor Ordóñez acerca de la importancia que tenemos nosotros de cuidar nuestro cerebro. Así que espero que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a este tema en los minutos que nos quedan. Y les recordamos que mañana de 6 a 7 de la noche estaremos por acá también con nuestro tema de mensaje espiritual para los tiempos que estamos viviendo. Que Dios pueda bendecirle grandemente, no se mueva y préstele mucha atención a este tema de salud por el doctor Ordóñez. Veamos. Cuando vamos envejeciendo, muchas cosas se nos olvidan. Existen frutas y vegetales y comidas superpoderosas que nos ayudan a proteger nuestro cerebro, para así fortalecerlo y tenerlo limpio de enfermedades, como las enfermedades de Alzheimer, demencia o Parkinson. Aquí en cocinemosjuntos.com vamos a hacer una deliciosa y rica ensalada para el cerebro o para tener una buena memoria. Vamos a comenzar usando un delicioso y rico vegetal. Este vegetal se llama col rizada, en inglés se llama kale. Es muy famoso aquí en los Estados Unidos.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Morey. ¿Ha pensado alguna vez que hay alguna relación entre el cerebro y el estómago? Hoy tenemos con nosotros un doctor muy especial, el cual nos hablará de este tema. Bienvenido, doctor Ordóñez. Gracias, hermana Irma. Mi nombre es Álvaro Ordóñez, médico internista, y hoy les vamos a hablar acerca de lo que es una estrecha relación entre el estómago y el cerebro, y al contrario, entre el cerebro y el estómago. Doctor Ordóñez, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Sé que trae tanta experiencia y conocimientos. Nunca había pensado que en verdad había tanta relación entre el cerebro y el estómago, pero pensándolo claramente, a veces tenemos dolor de estómago y a la vez tenemos dolor de cabeza, pero de seguro que hay cosas más profundas de lo que usted podría hablarnos. Sí, señora. El estómago depende directamente del cerebro. Los primeros estudios que se conocieron decían que existía un control del cerebro para el estómago, para la secreción gástrica, y eso era todo. O sea, el cerebro mandaba desde áreas centrales y basales y el estómago obedecía. Pero lo que sabemos hoy es que no es así. Es que ellos dos son amigos. El uno depende del otro. Como está el estómago, está el cerebro. Y si el cerebro funciona mal, el estómago también. Una relación muy sencilla es, si las personas se estresan, se angustian, hay más secreción de ácido en el estómago, de ácido clorhídrico, y el estómago funciona mal. Pero lo que no sabíamos eran las vías, la comunicación, el mecanismo de cómo el cerebro obedece al estómago, y las cosas que se suceden allá, el alimento que uno le pone al estómago va a afectar directamente al cerebro. Entonces nos dice que no necesariamente cuando el estómago es afectado, el cerebro está afectado primeramente, sino que en conjunto. Puede ser del cerebro al estómago o del estómago al cerebro, ¿correcto? Sí, señora. Las partes basales del cerebro tienen unos mensajes directos hacia el estómago, controlan la digestión fundamentalmente, controlan la cantidad de ácido que va a secretar el estómago, la motilidad, la contracción del estómago está controlada también por esos núcleos en las bases del cerebro. Pero como nosotros maltratamos el estómago, es uno de los órganos que más mal tratamos. Creemos que eso allá es un recipiente de basura y hay que ponerle de todo lo que pueda. Total, el objetivo es darle solamente rienda suelta al gusto y no pensar que lo que se le pone al estómago lo va a dañar. Y ese pobre sufre. Tiene razón, doctor, porque he oído mucho que no importa lo que coma, yo sé que me va a hacer mal, pero me tomo una pastillita y apaciguo el estómago, y aún así el estómago sigue trabajando y luchando por digerir y hacer su función propia. Ese pobre es muy noble, ese pobre soporta todo hasta cierto punto. ¿Cuándo empieza una enfermedad gástrica? Desde pequeño. Ahora que existen instrumentos muy delgados y que se puede examinar el estómago de los niños, se ha encontrado que ya a los 5 años hay una lesión que se llama la gastritis crónica. O sea que la superficie interna del estómago se ha dañado. En lugar de ser bien rugosa, grande, ahora se aplana y es completamente lisa. A eso se le llama gastritis crónica. A la edad adulta, la mayoría, si no todos los adultos, tenemos gastritis crónica. Claro, producto de ese maltrato de toda la vida al estómago. Sal, azúcar, grasas y se imagina alcohol, cigarrillo, estrés,
pobre estómago. Además de las comidas en estas preservadas, enlatadas, prefabricadas, que traen otras sustancias que también son irritantes para la mucosa, o sea, para la superficie interna del estómago. Y al final tiene que protestar, grita. Cuando grita es porque tiene una gastritis, la atrofia, decimos, o sea, la pérdida de ese espesor de la mucosa gástrica, y todo lo irrita, porque ya está como claro. si uno hubiera, como si se hubiera raspado la piel y simplemente es ya la parte más interna casi a punto de romper. Y una expresión más grave de eso es como ya está muy delgada esa capa, ahora va a aparecer una úlcera. Las úlceras no persisten. Dios le puso al estómago un mecanismo de cicatrización. Las úlceras cicatrizan si uno se lo permite. Me explico. Si alguien fuma, se estresa, bebe, ese estómago tiene que reventar y aparece una úlcera. Pero cambia sus hábitos, toma algunos medicamentos, la úlcera cicatriza. Si vuelve a repetir las malas acciones contra ese pobre estómago, le vuelve a aparecer la úlcera. Eso es un concepto importante porque muchas personas, sobre todo en nuestros países, en los países latinos, sienten malestar, toma cualquier medicamento que le han formulado, calma, y no consultan a tiempo. Y en nuestros países hay mucho cáncer de estómago que se pudiera detectar a tiempo haciendo un examen fácil de hacer, un poquito molesto, pero es muy práctico. Se ve la mucosa, se ve el interior del estómago y se puede detectar un cáncer a tiempo. Úlcera, gastritis crónica y cáncer son consecuencias del maltrato que le damos al estómago. Así que nuevamente vamos a el estilo de vida que llevamos. ¿Maltratamos al estómago o lo mantenemos con la capacidad de hacer una función sana? El estilo de vida y la alimentación es fundamental. Él trabaja, obedece, es noble, pero ahora conocemos que hay una estrecha relación entre el estómago y el cerebro. El cerebro, sus células, sus unidades funcionales trabajan con sustancias. A esas sustancias le llamamos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son pequeños fragmentos de proteínas, muy pequeños, son pedacitos solamente de proteínas que pueden viajar fácilmente y que se desintegran también muy rápido en la sangre o en los diferentes órganos. Decimos que son hormonas cuando se producen en un órgano y van a actuar sobre otro. Sí. Entonces, muchas de las hormonas, muchos de los fragmentos de proteínas actúan en el cerebro como neurotransmisores, o sea, van a hacer que el mensaje de una célula pase a otra a través de una unión de la sinapsis, y ellos están metidos ahí, convirtiendo el mensaje eléctrico en una sustancia química y pasándolo a la otra neurona. Esos son fundamentales. ¿Qué sabemos de los neurotransmisores? Que la mayoría se producen en el cerebro, están ahí y actúan. Pero hay otros, como las hormonas, que se producen en diferentes órganos fuera del cerebro, van por la sangre antes de metabolizarse, de desintegrarse, y actúan en el cerebro. El mecanismo del estómago. ¿Cómo se produce el ácido? El ácido se produce cuando uno ve la comida. Y empieza, y si es sabrosa y si tiene hambre, ese rica estómago y linda, empieza a producir ácido, a alistarse. Pero eso está mediado por una sustancia. Esa sustancia se llama la gastrina, como el nombre del estómago, gastrina. La gastrina se produce en el estómago. Tiene que viajar por la sangre, ir al cerebro y decirle al estómago que produzca ácido. Aumenta la cantidad de ácido y se controla la cantidad de gastrina. Entonces ya no hay el estímulo en el cerebro para que se produzca más ácido. Disminuye la cantidad de ácido, si hay comida, se aumenta, se secreta gastrina en el estómago y va al cerebro. Pero cuando estas sustancias pasan por el cerebro, no solamente actúan en los núcleos del control
del estómago, actúan en otras áreas y van a actuar en pensamientos, en emociones, en juicio, en, sí, en tienes razón. sensibilidad, Sí. en diferentes áreas del cerebro. Y no existe solo una sustancia en el estómago, son cantidades de sustancias. Hay algunas encargadas, se llama motilina, encargada de que el músculo del estómago y del intestino se contraiga. Ella también viaja por el cerebro. Cuando uno se acuesta, y la recomendación es que usted no coma y se acueste, deje descansar a ese pobre estómago. Si necesita por alguna circunstancia comer por la noche, aunque es preferible que hiciera 2 comidas al día y la cena muy poco, si tiene que comer, hágalo unas 4 horas antes de acostarse, porque se va a acostar y ahora ese pobre estómago tiene que descansar, pero no va a poder descansar porque debe trabajar, lo han mandado a trabajar y tiene comida. Y él está programado a través de estas sustancias, cerebro, motilina, contracción del estómago y del intestino, para que descanse. Pero como le pusieron trabajo, y lo peor es que no le pagan horas extras, ¿no? No. Lo ponen a trabajar, y tiene que cansarse. Sí, Y él se rinde y se hace una mala digestión. sí. Entonces, sí podemos, digamos que si tuviéramos que comer en la tarde, preferiblemente no, pero si tenemos que hacerlo, ¿debemos comer ciertas comidas o está bien una comida con proteínas y aunque no tenga muchas frutas o vegetales? ¿Está bien eso o tiene un consejo? La comida entre más liviana por la noche, mejor. Uno puede vivir con 2 comidas al día. La cena, lo más liviana. Sobre todo se le dice a las personas que su trabajo es físico, que gasta muchas calorías durante el día y que el esfuerzo es grande muscular, que haga una cena, una tercera comida. Pero si el trabajo es como el de nosotros, sentado, sin hacer mucho esfuerzo físico, nos iría mejor con 2 comidas al día. Y ese por estómago, intestino y todo el tracto digestivo va a descansar. Sería una buena manera de tratarlo, de cuidarlo. Y la práctica es buena, doctor, porque últimamente he estado adoptando más consistentemente no comer en la tarde y de momento encuentro que en verdad no lo necesito, el estómago no me está pidiendo, quizás un vaso de agua y está bien, estoy tranquila a ir a dormir y duerme uno mejor. Sí, señora. Sí. Por algo dice un proverbio en la Biblia que bienaventurado es el sueño del trabajador, porque el trabajador es pobre, no le alcanza para la comida abundante por la noche y duerme muy bien. Los beneficios de ser pobre también, Sí, señor. y trabajador. Doctor, entonces, ¿cómo podemos, además de la dieta, que es tan importante, hay alguna otra cosa que podemos hacer para mantener esa comunión del cerebro y el estómago? El estrés. No se estrese. Y sobre todo no se siente a la mesa a pelear con la familia, ¿no? Porque, Muy común. claro, es el sitio de reunión, pero es el sitio de arreglar los problemas, ¿no? En la cierto. medida que el cerebro trabaja, el estómago sufre. O sea, angustias, temores, ira, eso se refleja en el estómago. Aumenta la secreción ácida. Se conoce muy bien en medicina que las personas de personalidad tipo A, se dice, son aquellas que son inquietas, sí. agitadas, no viven tranquilas, la ira es fácil para ellos, desarrollan gastritis y hacen úlcera, además de hacer hipertensión e infarto. Ellos dañan el estómago por vivir tan estresados. Quien vive más tranquilo, y es la recomendación, la comida debería ser a una hora lo más agradable, o sea, las horas de comida, lo más agradable en un ambiente adecuado, sin peleas, para que ese pobre estómago no sufra. Y el aspecto contrario, la alimentación que nosotros le ponemos al estómago va a ir al cerebro.
Si nosotros comemos alimentos que no son refinados, alimentos refinados, perdón, grandes cantidades de grasa, irritantes, sustancias como café, alcohol, colorantes artificiales, de esos que se le agregan a las comidas, algunos están clasificados en que no son adecuados para la salud, esos van a producir efectos sobre el cerebro. El comer cada rato, pobre estómago, una persona está comiendo, es intemperante, decimos, y comiendo cada rato entre comidas, trabaja y trabaja el estómago y está produciendo estas sustancias, gastrina, motilina. Existe una sustancia que se llama el péptido intestinal vasoactivo. De él se conoce que trabaja en el cerebro reemplazando un neurotransmisor normal. Nosotros tenemos en el cerebro una sustancia que se llama norepinefrina. Sí. Cuando comemos, cuando el tracto gastrointestinal está activo, hay una sustancia que se llama así, péptido por fracción de proteínas, o sea, es una proteína pequeña, intestinal por estar en el intestino, y vasoactivo porque tiene algo que ver con la circulación de la sangre a nivel intestinal, pero viaja al cerebro, se acomoda con la norepinefrina y potencia la acción de la norepinefrina. O sea, que aún los estados de ánimo dependen de cómo tenga la alimentación, de cómo trabaje. Es evidente que los niños que viven comiendo cada rato se cansan más, rinden menos en el colegio. O sea, si el niño hace 6, 7 comidas al día, ese niño rinde menos. Probablemente la acción de estas sustancias intestinales sobre el cerebro lo va a hacer que se canse. La insulina. A medida que nosotros estamos comiendo, se produce insulina. Es una respuesta normal a la presencia de carbohidratos, a la presencia de proteínas y de grasas en el estómago. El exceso de insulina también trabaja sobre el cerebro y tiene efectos. No son exactamente especificados y conocidos, pero si pasa por el cerebro, tiene que hacer una acción en él que se traduce en las funciones, en el genio, en la habilidad, en los estados emocionales de la persona. Retrocediendo un poquito, estuvo hablando de los niños que le dan comida cada rato, y eso lo he visto mucho, y no pensamos en el error que estamos cometiendo, porque el niño, aún cuando estamos en la iglesia, las madres llevan comidita para que los niños, unas galletitas o qué sé yo, para que aguanten hasta que el almuerzo llegue. Y sin embargo no sabemos el daño que le estamos haciendo al estómago y a la mente de estos niños. Sí, señora, eso es. La recomendación para las madres es que si un niño ya tiene 3, 4 años, no necesita estar comiendo entre comidas, necesita 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida. Entre menos coma, más crece y mejor salud va a tener. El exceso de comida no es bueno. Y no solamente deja descansar el estómago del niño, se imagina ese pobre muchachito comiendo cada rato, por eso es que a los 5 años ya tiene gastritis. Ya tiene problemas. Además está permitiendo que no atienda bien al estudio, y si es el sábado, su culto no va a ser agradable porque está perdiendo el tiempo, no percibe lo que le están enseñando y la magnitud, lo que significa la enseñanza que está recibiendo, porque su cerebro no está funcionando bien. Y no aprenden obediencia y temperancia. Se conoce, ¿no? Sí, señora, se conoce bien. Mire, el efecto que tiene muchas de estas sustancias. Hay una más. En el estómago se produce una sustancia y en la parte más superior del intestino delgado que se llama serotonina. La serotonina se ha estudiado bastante y se sabe que es una hormona de los estados de ánimo. Uno está triste porque se le baja la serotonina. Está alegre
porque tiene unos buenos sube. niveles de serotonina, tanto que existen drogas. Hace unos años salió una droga que estuvieron enjuiciándola si el médico estaba influyendo en la conducta de las personas porque podía modificarle su estado de ánimo. Eso se le da a las personas deprimidas, ¿no? La serotonina, parte de ella se produce en el intestino y otra parte en el cerebro y actúa modificando nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo. Si está triste, la serotonina no está trabajando mal. Si no entra ella como neurotransmisor, las emociones no son iguales, los pensamientos no son iguales. Existe otra sustancia bien conocida que es la dopamina. La dopamina es la sustancia encargada de el Parkinson. ¿Sí? El Parkinson sí. es la enfermedad de los adultos Sí. que empiezan a temblar y ese temblor es casi incontrolable. Falta del control de los músculos. No sí. lo puede controlar, es persistente y es progresivo hasta que deteriora las funciones mentales y se va dañando, va perdiendo la capacidad funcional del cerebro por el Parkinson. Es una enfermedad triste, a veces es incontrolable el temblor en un adulto. Eso es simplemente porque hay unos núcleos que producen dopamina y se dañan, entonces disminuye. Se dan fármacos para tratar de controlarla, pero esto no es suficiente. Se ha intentado introducir allá la sustancia, pero tampoco se ha podido. Si falta esa dopamina, se le daña a uno el genio, empieza a aparecerle Parkinson, pero cuando no se produce, y uno la recibe de los alimentos. Hay proteínas en los alimentos que se fraccionan y eso va a ser dopamina. Son precursores de la dopamina. Luego, de lo que comemos depende nuestro estado de ánimo. Y hay otras sustancias, más de 50 sustancias, no solamente en el cerebro. Las hormonas de la tiroides son fundamentales para el estado de ánimo. Las mujeres, y especialmente las mujeres después de los partos, sufren una enfermedad en que la tiroides trabaja menos, el hipotiroidismo, o sea, la baja función de la tiroides, es hipotiroidismo. Porque ha trabajado demasiado durante el embarazo tratando de sostener mayor metabolismo y ahora no les funciona. Si una mujer tiene poca hormona de la tiroides, el cerebro no funciona igual. Está cansada, está triste, a veces de mal genio, y empieza a quedarse quieta y a tener la falta de energía. Las otras hormonas, las hormonas femeninas, son importantes. Mire que trabajan en el cerebro, a pesar de ser producidas en el ovario, van a trabajar en el cerebro. ¿Qué sabemos de animales de experimentación? Porque no experimentamos con humanos. Por ejemplo, la rata femenina, ¿sí? En presencia, la célula cerebral de la rata femenina responden mal al manejo de la sal. Cuando se le pone a esa misma célula hormona masculina, la testosterona, la célula cambia su respuesta a la sal. Si eso es con un solo elemento, con el sodio, ¿sí? El elemento que compone la sal, la neurona responde. ¿Cómo será en ese complejo mecanismo tan intricado allá en todo el cerebro, de millones y millones de neuronas respondiendo a concentraciones mínimas de hormonas? Por eso es que las mujeres y los hombres piensan diferente, porque la neurona es igual, es exactamente igual. Si se coge y se mira en el microscopio, no se podría determinar que esto es una neurona femenina o una neurona masculina. Y sin embargo hay un abismo completo entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de la mujer. Es cierto. Y es solo por la presencia de las hormonas. Qué interesante, ¿no? Doctor, una vez más vemos la maravillosa inteligencia y poder creativo de Dios y su misericordia
para nosotros. No podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Hay una expresión en uno de los libros del Espíritu y Profecía que dice que por más que se estudie el organismo humano, nunca llegará a entenderse. Todavía no entendemos más del 10% de la capacidad funcional del cerebro, ni siquiera el 10%. Por ejemplo, eso hay es cosas, poquitísimo. o sea, somos completamente ignorantes, desde el ego hasta el científico de la NASA estudiando los efectos de la ingravidez sobre el cerebro. No sabemos mucho, porque todo lo hemos hecho en trabajos de ratas, pero el cerebro humano ha sido difícil. Por ejemplo, no sabemos cómo nos duele. Sabemos algunas áreas donde se interpreta el dolor, pero cómo nos duele, no lo sabemos. En el cielo nos lo van a explicar. Sí, y hablando de esto, doctor, muchas veces cuando personas han perdido su pierna o han perdido parte de un brazo, siguen sintiendo esas sensaciones que podían hacer con las manos o caminando. Qué increíble, ¿no? Eso se llama el miembro fantasma, ¿sí? Sí. Porque uno tiene una representación de todo el organismo, o sea, la central de inteligencia está ahí y todo está grabado. Entonces a uno se le ha impregnado, se le ha puesto un sello de las extremidades en el cerebro. Si se quita la extremidad, habría que sacarla también de allá, porque allá está dibujada, grabada, y él va a recordar eso, va a sentir dolor, a veces va a tratar de cogerla y de pronto hace conciencia de que no la tiene. El cerebro Increíble. es la corona de la creación. Hay que cuidar el estómago porque así como comemos, así pensamos. Doctor, ha sido un placer tenerlo. Nos ha traído consejos tan excelentes y tan buenos. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a Dios. Y a los televidentes les agradecemos su presencia con nosotros. Esperamos que los consejos que hemos escuchado aquí sean de gran beneficio y bendición para ustedes. Recordemos que Dios es un creador magnífico de mucha sabiduría y si aprendemos de Él, tendremos una vida feliz y le serviremos mejor.